distintos lugares del mundo, apartados de la ideología, sino con sentido común, están diciendo, miren, acá hay un problema de la humanidad, ¿no? Sí, sobre todo, Javier, ya sacar de lado que se instaló en un comienzo, que era si se condenaban los ataques en Gaza, se estaba automáticamente a favor de los terroristas, cuando no hay nada más lejano que eso, en sobre todo la mayoría de la gente que ha hecho una condena de un hecho como de otro, o sea, de la aberración que fueron los ataques del 7 de octubre del 2023 en el sur de Israel, el avance de terroristas sobre población civil y todo lo que eso ha causado desde entonces a esta parte, todavía con la existencia de rehenes que no han sido entregados. Pero de ahí a tratar de justificar o de alguna manera ignorar o mirar para otro lado lo que está pasando, cuando, bueno, recién te escuchaba vos en el balance que hablabas de 45.000, de 50.000, el otro día hubo organismos que hablaban ya de que se superaron los 54.000 muertos, Bárbaro. y a lo que por ahí Israel responde que son datos sesgados, que no es real. Así fueran 20.000, Claro. porque seguramente son muchos más que esa cifra, pero las imágenes hablan por sí solas y los periodistas que han logrado entrar ahí de diferentes países y de diferentes signos, no se puede responsabilizar a todos como que fueran parte de una mega conspiración contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, en el sentido de lo que denuncian, de lo que son testigos y de lo que advierten y alertan a la población y a los líderes mundiales, ¿no? Sobre todo cuando pareciera que el foco se desplaza hacia otros lugares o que lo de Gaza ya pasó, que, bueno, estas voces piden por favor no olvidar a esa gente y sobre todo a los más vulnerables, los que hacían referencia a ustedes recién, ¿no? Lo que dice Pep Guardiola en este discurso de la aceptación del doctorado honoris causa de la Universidad de Manchester es fundamentalmente los niños, porque estamos hablando no solamente de la prolongación de un conflicto en el presente, sino qué podemos imaginar que puede pasar después con esa generación que ha visto arrebatada no solamente a su familia, sino al lugar donde pensaron hacer su vida, ¿no? Y ni que hablar de algunos de los proyectos que hay en danza, como lo que dejó trascender el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriendo que la población palestina se desplazara a países amigos de Palestina, como por ejemplo Jordania o Egipto, y abandonaran lo que ha sido su territorio en la Franja de Gaza. Estamos hablando de más de 2 millones de personas, porque él tenía como idea y como plan superador convertir a esa montaña de escombros en una nueva riviera en el Mediterráneo. Bueno, de Terrible. desopilante o a casi insensibilidad plasmada en un proyecto que ni siquiera debería haber sido mencionado, pero sobre todo porque hubo funcionarios dentro del gobierno de Netanyahu que lo tomaron o lo aceptaron como una solución eh, intermedia o una salida negociada al hecho de que Estados Unidos tomara parte directamente en este conflicto, en esa circunstancia, y que fuera como una suerte de plan Marshall adecuado a este siglo XXI, pero sobre todo que no se lo puede comparar cuando todavía se están produciendo las situaciones que se están produciendo, ¿no? Ujú. Marcelo, la franja de Gaza, digo, y te lo pregunto así un poco para exagerar esta cuestión, se supone tierra palestina, ¿verdad? Digo, todavía lo fue históricamente, desde hace muchos años la gente está instalada allí, tiene su proyecto incluso de país, de nación, si se quiere. Es una locura estar preguntando esto, pero me parece que hay que recordárselo también al mundo, ¿no? No, sobre todo porque, bueno, hay discusiones sobre los diferentes posicionamientos políticos dentro de Israel también. Los sectores más situados a la derecha o la ultraderecha también hablan de, bueno, llegar a esos territorios en su momento fue la presencia de colonos judíos. Paradójicamente, alguien de la derecha, como Ariel Sharon, fue el que habló de la desconexión unilateral en su momento, décadas atrás, y en la retirada de estos asentamientos para permitir que se organizaran y establecieran ahí en la franja los palestinos. Es largo después lo que fue sucediendo, ese repliegue de alguna manera posibilitó la irrupción dentro del territorio de la Franja de Gaza del movimiento de resistencia islámico de Hamas,
que en su comienzo surgió como un movimiento que dio respuestas desde lo social, creando universidades, creando escuelas y dando respuesta a lo que los gazatíes no tenían en ese momento, pero luego en elecciones conquistó el poder dentro de la franja y significó además el ala más radicalizada con respecto al gobierno de Israel y con respecto a la otra facción palestina, que es el partido nada menos que del histórico líder Yasser Arafat, que es Al-Fatah, al cual pertenece Mahmoud Abbas, que es el presidente de la autoridad palestina, que no está radicada en Gaza, sino que está en la otra región bajo autoridad, entre comillas, ¿no? Bajo autoridad palestina desde los acuerdos de paz de Oslo, el proceso de paz de Oslo, que es en Cisjordania, ¿no? Tiene la capital en Ramallah. Ahora, esto que está pasando en Gaza, no, y los últimos acontecimientos que se han visto también en Cisjordania, hacen temer a muchas fuentes, no solamente palestinas, de que el proceso puede no detenerse en la Franja de Gaza, sino avanzar hacia estos territorios, lo que algunos llaman la margen occidental, o lo que es Cisjordania, que también desde una suerte de acuerdos que se fueron produciendo de paz a lo largo de la historia de este Estado de Israel, que se proclamó independiente en 1948, no estamos hablando de miles de años, sino 1948, hay que ir a la resolución de partición de Palestina de lo que era un protectorado británico en noviembre de 1947, y ahí como se han ido trabajando y fracasando casi sistemáticamente los acuerdos de paz. Mira, justamente recién repasando algunas cosas, este año, el 4 de noviembre, se van a cumplir 30 años del asesinato o del magnicidio de Yitzhak Rabin, un primer ministro israelí que fue el que avanzó quizás más que nunca en la posibilidad de un acuerdo cuando se habló justamente el proceso inaugurado en Oslo en 1991, el apretón de manos que se dieron Yasser Arafat, Yitzhak Rabin y Shimon Pérez en 1993 en los jardines de la Casa Blanca con patrocinio de Bill Clinton, si se quiere, pero lo que era importante, que de hecho los tres recibieron después el Premio Nobel de la Paz, pero más allá de esas premiaciones que a veces son no del todo justificadas o suelen ser superfluas o anticipadas, como la que recibió Obama antes de empezar a gobernar, si se quiere, a cuenta de lo que podía llegar a ser. Pero volviendo a ese momento y ese foco, el magnicidio de Rabin perpetrado por un representante de la extrema derecha judía, para mí interrumpió eso que iba siendo un proceso gradual de acercamiento. En ese momento era la autonomía de Gaza y Jericó, territorios ubicados, bueno, uno hoy eje de ese conflicto, que es la Franja, y Jericó en pleno territorio de Cisjordania, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Es decir, un territorio que necesita ser pacificado, y hoy leía también un ex primer ministro, también surgido del ala conservadora como Ehud Olmert, que hablaba de frenar lo de Gaza y lo definía como un crimen. En una entrevista, la recogía Europa Press, realizada en París, y hablaba de que en este momento este statu quo y los ataques prolongados le parecía que ya tenían poco que ver con lo que fue lo terrible del 7 de octubre del 2023 y que había que pararlo de alguna manera porque se estaba convirtiendo en un crimen. Dicho para que nadie diga o sostenga que esto es parte de una cuestión de antisemitismo o de una campaña. Hay que, digamos, mirar para los dos costados como para darse cuenta de que eso no es así, ¿no? Marcelo, como analista internacional, habrás estudiado seguramente las guerras mundiales sucedidas, la primera, la segunda, distintas guerras que se suceden en la actualidad en distintas partes del mundo. Pero esta de Gaza, que pareciera que ya no queda lugar para reivindicar la dignidad humana, para encontrar esperanza en esa tierra que parece arrasada, donde hay como un exterminio. Eh, ¿Qué pensás que tiene que pasar para que esto se acabe de una buena vez? Bueno, dos cosas. Primero, bajo el perfil de analista porque creo que queda grande. Apenas un periodista especializado en temas internacionales. Pero con respecto a lo que vos preguntás, mira, es muy difícil porque además, después de heridas como las que seguramente van a quedar luego de esto, de que está ocurriendo, es impredecible
saber cómo van a reaccionar las partes y qué se está incubando después de todo esto, ¿no? Porque nosotros lo estamos viendo a tantos kilómetros de distancia, pero por un lado el rencor o lo que puede llegar a dejar, o el dolor, que las heridas difíciles de cicatrizar, sobre todo no solamente en lo material, las familias que se han perdido, el recelo que causa en las poblaciones. Hay grupos que, incluso paradójicamente en esta historia, muchos de los kibbutz atacados en el sur de Israel estaban poblados por gente que era de la más proclive a hacer un entendimiento con los palestinos, o tener una buena convivencia, o ser partidario de los dos estados. O sea, el daño por los dos lados es terrible y es gravísimo. Lo hablábamos en alguna nota con alguien que ustedes han consultado más de una vez, como Meir Margalit, un ex concejal de Jerusalén, pacifista del partido Meretz, y quien trabaja por ese acercamiento, y decía lo terrible. Él, en el momento que lo entrevistaba, cuando recién acababa de ocurrir lo del 7 de octubre, decía: esto no se puede medir, nadie sabe cómo va a terminar, y realmente no sé qué decirte en función Claro. de lo que puede venir en el futuro. Pero mientras tanto, hay situaciones que también son preocupantes, como lo que ocurre en el norte israelí o el sur del Líbano, donde se han producido ataques justificados por Israel, en el sentido de que están tratando de neutralizar las fuerzas de Hezbollah, que es el otro enemigo, digamos, que consideran ellos, de los grupos que llaman proxies a Irán. Mientras tanto, hay una negociación del presidente estadounidense Donald Trump con Irán, que es la principal hipótesis de conflicto que maneja Israel desde hace muchos años, y que, de alguna manera habrá que ver cómo sale eso, porque está el plan nuclear de Irán en ese sentido. Hay una geopolítica en ese sentido que todavía no está clara. Alguien tan impredecible como Trump es el que tal vez tenga llaves para presionar y lograr un cese del fuego, pero al mismo tiempo es el que también abre la posibilidad de que el conflicto se desate todavía de un modo más cruento y más global, ¿no? Que sería ya, digamos, terrible la participación de más países de los que hoy están involucrados con acciones directas o indirectas, pero ya en una abierta guerra o en un enfrentamiento armado de proporciones inesperadas e impensables. Marcelo, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Hola. Para quienes estamos de este lugar del planeta y están también más lejanos, nos resulta por ahí quizás poco comprensible tantos años de batalla, de guerra, en esta situación, en este lugar, por cuestiones, digamos, internas, pero también uno tiende a pensar que hay ciertos participantes externos con intereses. ¿En quiénes podemos pensar? ¿A quién beneficia? Más allá de todo lo que hemos mencionado, del gran dolor, porque hay personas con nombre y apellido que mueren a diario y que han muerto, y que eso es lo gravísimo. Uno se pregunta, ¿quiénes son los otros actores externos que se benefician con esta continuidad de la guerra? Mira, a ver, el posicionamiento de tener a un enemigo que aglutina las posiciones internas está en ambos lados, si se quiere. El discurso incendiario por ahí proveniente de Teherán, de algunos de los responsables religiosos, también tiene que ver con esa situación. Y otro tanto lo puede decir en el ámbito interno el propio primer ministro de Israel, que es el que más tiempo ha gobernado el Estado de Israel desde su fundación en 1948, más que Ben Gurión, más que cualquier otro, y en 3 etapas, o en 2 etapas si se quiere, diferentes. Ya no recuerdo bien la cuenta, pero debe ir por cerca de 18 años al frente del gobierno de Israel en diferentes etapas, pero esta casi desde hace muchos años llevada adelante con algunos intervalos que se sucedieron, algunos gobiernos que duraron muy poco tiempo, fueron efímeros, y que ahora se está tratando incluso un pedido de moción de censura que podría plantearse en las próximas horas. Leía al corresponsal, al enviado del diario Infobae, que hablaba de una posible moción de censura para mañana en la Knesset, en el Parlamento,
donde creo que también va a hablar el presidente argentino Javier Milei, que está de visita por allá. Bueno, plantean de llegar a los 61 votos, que es más un voto más de la mitad de los integrantes del Parlamento, para producir la censura de primer ministro Netanyahu, acusado por numerosas causas, pero sobre todo dentro del país acusado por corrupción, grandes casos de corrupción, y que muchos endilgan esta prolongación del conflicto a un interés personal. Lo subordinan a que, incluso acusaciones internas de que el propio Olmert lo decía, está más preocupado por su futuro personal que por el futuro de Israel o por el futuro de los rehenes que aún permanecen secuestrados. Una acusación muy grave, por cierto, pero que muchos sustentan en el plano interno porque ha habido numerosas manifestaciones dentro de Israel reclamando en contra del primer ministro. Habrá que ver si esa es meramente un interés personal o si simplemente es una ficha dentro de un tablero mayor donde Israel siempre ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos, pero al mismo tiempo donde en el mundo árabe se estaban empezando a realizar movimientos, por ejemplo, de Arabia Saudita, en aras de un posible acercamiento con el gobierno israelí, que después se pusieron en stand-by, sobre todo tras la respuesta de Israel en la Franja de Gaza y con esta estela de destrucción y de muerte que ha ocurrido después del 7 de octubre del 2023. Por el otro lado, hoy por hoy Rusia no podría decirse que tiene un interés específico porque lo tiene en Siria, con un puerto lo tiene, donde todavía, dicho sea de paso, Siria no ha resuelto ni mucho menos su situación interna después de la caída de Al-Assad. Pero ese es otro punto, otro foco de conflicto que está indisolublemente ligado porque además comparte frontera y hay territorios que según resoluciones de la ONU Israel debería reintegrar si se vuelve a la paz anterior a la guerra de los 6 días en cuanto al tema de dominio territorial. Pero es un ajedrez muy complejo donde el mundo árabe también tiene sus divisiones. De hecho, el problema palestino, como le llaman algunos, o la cuestión palestina, es aglutinante en un sentido, pero también se deslindan de ellas muchos gobiernos, muchas monarquías en su momento no recibieron o dieron la espalda a los palestinos en el momento que más lo necesitaban. Y por el otro lado también Europa tiene sus contactos, negocios y relaciones que también hacen a ese tablero. Lo vemos a diario en Yemen, por ejemplo, lo vemos con los contratos de armas que realizan, por ejemplo, con la monarquía saudí, que no la podemos considerar de hecho, un ejemplo de democracia y de libertades, justamente. Así que el discurso se maneja y se usa de una manera conveniente o adecuada a los propios intereses de cada uno de los actores que aparecen en este mundo. Y bueno, no hemos nombrado China, por ejemplo. Claro. Te podría citar un montón de personajes y protagonistas, pero en este contexto real habría que decir que, bueno, Israel en este momento se debate en esa cuestión interna, ¿no? Se habla de que uno de los que motorizan la posible salida de Netanyahu no son precisamente los que estaban más en el ala progresista o de izquierda, sino algunos personajes como Avigdor Lieberman, que eran del ala dura, solo que el gobierno actual de Netanyahu se puso más duro en esa coalición que tiene gobernante, y habría que ver para dónde sale el gobierno si después finalmente cae, aunque todavía es mucho hablar de ello, el gobierno de Netanyahu, ¿no? Súmale a esto también la industria del armamento, que le interesa que continúen guerras. Ni que hablar porque es de lo que además se usufructúan muchísimos dividendos y hay grandes negocios en esto y en eso también interviene no solamente este sector o esta parte del mundo tan pequeña, tan emblemática y tan compleja, sino los países occidentales que después se arropan y se ponen las vestiduras de supuestamente los guardianes de la democracia y de las libertades del mundo. Marce, para despedirte, bueno, mencionaste lo que dijo Olmert. Olmert es el nombre de sí, este Ehud político. Olmert fue primer ministro, exactamente. Bien. Sí, perdóname. No, quería decirte que hay más voces que empiezan a escucharse con estridencia desde lo interno del territorio israelí reclamando eso, y sobre todo pensando además en
cuál va a ser la solución, porque Claro. imagínate que a esos miles de personas que están sin hogar y que, como sugiere Trump, piensan o hay quienes de alguna manera presionan para que sean deportados o desplazados hacia territorios de países vecinos del mundo árabe como Jordania o como Egipto o cual sea que estén pensando ellos, no es una cuestión fácil ni además va a ser aceptada pacíficamente, pero además en el caso de que hubiera eso por la fuerza, ¿cuál es la garantía de pacificación hacia el futuro, ¿no? Claro. Siempre recuerdo la frase que dijo el ya desaparecido expresidente de Egipto cuando se produjo la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, apoyada por Inglaterra, por España. O sea, era el trío de las Azores, George Bush hijo, Tony Blair y José María Aznar, que decidieron atacar Irak por supuesta presencia de armas de destrucción masiva. Se produjo una invasión y el presidente egipcio dijo, con esto que están haciendo, si querían terminar con Osama Bin Laden y Al-Qaeda, no van a ser uno, sino 100 Claro. Osama Bin Laden y Al-Qaeda. Bueno, ahí surgió el ejército, o Al-Qaeda en Irak, y después surgió el ejército islámico en Irak y el Levante, el primer antecedente del ISIS o el Estado Islámico como fuerza, y todas las desmembraciones o ramificaciones que eso tuvo después. Esto, además de todo, es un caldo de cultivo para seguir generando odio y división y el día de mañana, ojalá que no, pero el día de mañana estar ante una situación de inestabilidad y posibles atentados. Digo para la gente que está viviendo al lado de donde pasa esto Ujú. y que el día de mañana puede ser la primera víctima de estos procesos. Marcelo, algunos mensajes que van llegando, te comparto, dice, los palestinos son semitas, los israelitas no permiten ADN, pues muchos no son semitas sino venidos desde Europa, Europa del Este. Por ejemplo, el señor Netanyahu, que es de origen polaco. Valoro lo que dice Marcelo, un aporte que hace. Bueno, Ujú. esa es otra cuestión que por ahí pasa cuando se habla de antisemitismo. Estamos hablando de dos pueblos que son hermanos, digamos, Claro. en ese sentido se podría hablar. Y de esto, bueno, seguramente surgen un montón de cuestiones. Cada vez que se tocan estos temas que son tan sensibles, Sí. pareciera que uno se tiene que poner de un lado o de otro, Sí. cuando en realidad el lado por ahí, el más racional, es el mismo. El tema es que cuando se generan estas situaciones, el odio y la división que se produce, pareciera que o hay que embanderarse con uno o con otro, porque si no se estuviera tomando actitudes o que son cobardes, por decir de alguna manera, o que son demasiado mm, avasalladoras con respecto al otro. Y en realidad una crítica no está dejando de soslayar lo que es el conflicto Tal en sí. cual. Demasiado complejo, pero Ujú. Sí. lamentablemente es así. Lo que hemos aprendido, Marce, algunos pareciera que no todos, es que la violencia siempre engendra más violencia, ¿no? Y es Claro. lo que vemos. Quería sumarte a propósito de lo que citaste que dijo Olmer. También hay una voz interesante, había visto la nota. eh, Esto lo dijo Omer Bartov, es un historiador israelí experto en el Holocausto, acaba de decir, solíamos pensar que lo que hicieron los rusos en Chechenia era terrible, pero lo de Israel en Gaza no tiene precedentes en el siglo XXI. Son voces que me parece hoy son necesarias escuchar, sobre todo porque no pueden ser acusadas de esto que señalabas vos recién, ¿no? De antisemitismo ni de ninguna parcialidad para favorecer una posición u otra. Marcelo, te agradecemos muchísimo siempre por la disponibilidad, por Sí. arriesgarte también Mm. a estos temas, porque ciertamente hay que hacer un ejercicio de sentido común, de independencia, de imparcialidad y de mirada, bueno, generosa como la tuya. Gracias, Marce. Un abrazo. Muchas No, gracias. gracias a ustedes, que Que tengan buen día. Buen igualmente. día.